Uno de los mitos impuestos con mayor éxito entre la opinión pública venezolana es el del papel del Grupo Mendoza, Empresas Polar dentro de la economía venezolana. Nos han hecho creer que este oligopolio es producto del supuesto trabajo tesonero de una familia que durante más de 80 años se ha convertido en una referencia para ese discurso de la meritocracia liberal, que solo promociona espejismos. La realidad es que la familia Mendoza han sido sino hábiles chulos del Estado venezolano, y gracias al saqueo del país es que han podido construir un imperio que ya tiene presencia a nivel mundial. Revisemos el prontuario de la familia Mendoza. En primer lugar, vamos a mencionar a Cristóbal Mendoza, el primero de esa estirpe de vividores que tuvo un papel en la gesta de independencia porque la historiografía tradicional le señala como el primer presidente de la República Mantuana. Pero es en el siglo XX cuando la familia despega a partir del saqueo de las riquezas petroleras del país, inaugurado por Juan Vicente Gómez. Los Mendoza van permeando la estructura del Estado venezolano. Más tarde, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando bajo la guía del inefable Eugenio, convertido en flamante ministro de Fomento, da un impulso a la antigua firma Moisés Miranda y Cía, convirtiéndola en Materiales Mendoza, la cual tomó vuelo en la venta de materiales de construcción importados casualmente cuando este Mendoza enchufado, como dirían ahora, formó parte del gobierno de Medina. Pero es bueno recordar que a Medina, considerado como un gobernante de avanzada para la época, lo tumbaron los adecos y como buenos camaleones y oportunistas, encontramos a otro Mendoza, hermano del que había sido ministro en el gobierno de Medina, integrando la junta de gobierno que defenestró al general. Se trata de Eduardo Mendoza Goiticoa. Eduardo fue ministro de Agricultura y Cría, dirigió el Instituto Venezolano para la Inmigración, con el cual sembró la semilla de lo que hoy es esa gran fábrica de bagazo transgénico que es Alimentos Polar, y que consistió en traer inmigrantes europeos como mano de obra barata sin buscar dentro de la propia Venezuela. Unos 20.000 europeos trabajaron en los sembradíos de arroz que se inauguraron con la Unidad Agrícola de Turén, en el estado portuguesa, que devastó los poblados conuqueros de la zona para iniciar la mecanización capitalista del agro tan de moda para la época. Cabe destacar su matrimonio con Hilda Coburn Daliutini, este último apellido asociado a la familia implicada en el negocio de la construcción, con la que se hicieron ricos, y posteriormente se dedicaron a la especulación bancaria. Su hija, Antonieta Mendoza de López, es la madre del otro delincuente, Leopoldo López. Eduardo y Eugenio Mendoza fundaron Protinal, compañía de alimentos concentrados para animales, y así empezó el grupo Empresas Mendoza, cuyos capitales provenían del Estado venezolano, como buenas sanguijuelas de la economía nacional. Más tarde, intentaron engatusar a Pérez Jiménez, pero el general estaba más entretenido tratando de atraer capitales norteamericanos, y aunque no dejó de hacer negocios con estos parásitos, evitó caer en las garras de un oportunista como los que sobran en el clan Mendoza. En una oportunidad, Eugenio tocó las puertas de Miraflores para ofrecer sus servicios y en una entrevista realizada hace décadas por Agustín Blanco Muñoz, el dictador le confiesa: Eugenio Mendoza se presentó ante mí con un plan para desarrollar la planta siderúrgica de Matanzas, para 150.000 toneladas. Pedía a cambio que se le diera de una vez el Cerro de Parima, que se establecieran restricciones económicas para la importación del acero. Y prácticamente llegó a proponer que le dieran el gobierno para el ejercerlo. Nosotros teníamos un plan más jerarquizado, que está dicho allí y que está plasmado en la planta siderúrgica de Matanzas. Entonces, ¿cómo íbamos a darle nosotros a Eugenio Mendoza esto, con todas las cuestiones de propiedades del Estado, para su disfrute, para que estableciera una plantica minúscula que no satisfacía las necesidades del país? Aquí hablábamos de 3 plantas. Eso no lo podía realizar Eugenio Mendoza y por eso el Estado venezolano se dedicó a realizarlo. Si una empresa que hubiese sido de Eugenio Mendoza u otra, nos hubiera presentado un plan de la magnitud del que nosotros, le hubiéramos dicho, adelante. ¿Pero qué hizo Eugenio Mendoza en el caso del general Medina? Pues obtener una licencia para importar láminas de zinc lisas, y entonces las metía en una maquinita que las acanalaba y por eso tenía que pagar el público venezolano precios sumamente elevados. Y entonces él se embolsillaba una ganancia extraordinaria y el cliente venezolano, el consumidor, tenía que pagar precios altísimos. Caído Pérez Jiménez en 1958, fue el puntofijismo el que le abrió de lleno las puertas a la ambición parasitaria del clan, primero con representantes de transnacionales como Pillsbury Mills, lo que significó su participación en la invasión de Agroconfetti en el mercado venezolano con empresas como Molinos Caracas Maracaibo, y productos como Robin Hood, Lacie, Juana, Pastas Milani y Suprema, y actualmente con otros como la harina Pan, y otros extranjeros como Doritos, Ruffles, Gatorade, Frito-Lay, entre otros.
Pero como la ambición es una característica propia de este tipo de parásitos, el papel de los Mendoza también se extendió hasta el sector financiero, llegando a controlar una importante fracción del Banco Provincial, parte de las acciones del Venezuela, así como del Banco Venezolano de Crédito y del quebrado Banco La Guaira. Todo esto con el apoyo de uno de los más grandes ladrones que ha tenido el sector bancario venezolano en toda su historia, Pedro Tinoco. Ahora bien, una de las tácticas empleadas por este tipo de clanes mafiosos para saquear al Estado es la de permear sus estructuras colocando hombres de confianza, o miembros de la familia, dentro de instituciones clave del gobierno. Te voy a dar algunos ejemplos para no hacer tan largo este video. Lorenzo Fernández, Copellano, ministro de Fomento de Betancourt y de Relaciones Exteriores con Caldera I y candidato presidencial de ese partido en las elecciones de 1973. Fue también presidente de Productos F, la fábrica de helados de La Polar. Aide Castillo fue ministra de Fomento y de Hacienda, diputada al Congreso Nacional por Copey, pero también fue empleada del clan Mendoza como directora del Departamento de Investigaciones Económicas del Grupo Empresas Mendoza. Andrés Germán Otero fue designado ministro de Hacienda con los gobiernos de Betancourt y Leoni, pero también estuvo como administrador de las empresas Mezcladora Mixto Listo Consolidada, Venezolana de Cementos, Venezolana de Pulpa y Papel, Financiera Mendoza, Compañía Anónima, todas propiedad del grupo para aquella época. Alfredo Laffe, presidente del Banco Central de Venezuela desde 1971 hasta 1974. Posteriormente, en 1978, es premiado como accionista activo de la Sherwin-Williams, además de fungir como director principal de Cabaín Sociedad Financiera y presidente del Banco La Guaira, finalmente quebrado por los Mendoza en 1994. El general Rafael Alfonso Rabar, quien es además miembro de otro clan de delincuentes, como lo son los Alfonso Rivas, fabricantes de la maicena americana, era un acaudalado inversionista de la siderúrgica Sibenza, en cuya junta directiva generaciones de Mendoza y sus empleados han calentado sillas. Pero lo más importante del prontuario de Alfonso Rabar, más allá de legislar a favor de su propia familia y los Mendoza, por supuesto, es que fue el primer presidente de Petróleos de Venezuela, que nace con la supuesta nacionalización del petróleo. Pedro Tinoco, uno de los más grandes ladrones del sector bancario nacional, fue director suplente del Banco La Guaira, el Banco de los Mendoza quebrado en 1994. Durante la década de los 70s y 80s, los Mendoza han tenido a familiares y empleados suyos al frente de diversos entes del Estado. Por ejemplo, Gustavo Pinto Cohen, director de Cabendes, fue ministro de Agricultura. Carlos Romero Zuloaga, quien fue director del Banco La Guaira, ocupó la presidencia de Meneven, una filial de PDVSA. César Mendoza pasó de ser directivo de la Siderúrgica del Orinoco y presidente de Benalum a mandamás en Adriática de Seguros. Varios empleados más del clan pasaron por diversas entidades estatales venezolanas, empresas públicas y ministerios, ya que la clave del Grupo Mendoza era ubicar representantes y familiares en puestos estratégicos de la economía, como los Ministerios de Hacienda, de Fomento y el Banco Central de Venezuela, como ya repasamos. En los 90s, la gerencia errática de los Mendoza provocó, junto a otros delincuentes más, el colapso del sistema financiero venezolano, quebrando el Banco La Guaira. En esa década el clan no supo sortear la crisis que ellos mismos habían gestado a través del saqueo al Estado y la especulación financiera, viendo cómo todos sus monopolios se hicieron cenizas en medio del huracán. La familia Mendoza perdió casi todo el emporio que había gestado en pocas décadas de usufructo y especulación. Solo una rama del grupo, los Mendoza Fleury Quintero Pocaterra, logró zafarse de la debacle, y esta rama es a la que pertenece el vividor de Lorenzo Mendoza. En aquella crisis bancaria, tuvo una destacada actuación Gustavo Rosen, quien salió directamente de la División de Alimentos de Empresas Polar a ocupar el cargo de ministro de Educación en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, así como presidente de PDVSA durante este periodo. En 1994 se convierte en interventor del Banco Latino, entidad financiera donde otro empleado de los Mendoza, Pedro Tinoco, tuvo enorme responsabilidad en su bancarrota. Rosen terminó como presidente de la privatizada CanTV, empresa vendida a precios de gallina flaca al capital norteamericano. A la llegada de Chávez al poder, los Mendoza no han escatimado esfuerzos para sabotear al gobierno venezolano, acción que recrudece ante eventos electorales y muy especialmente luego del año 2015, aunque temporalmente ha cesado gracias a la aparición en el mercado de otros productos que han venido a diversificar la oferta, especialmente en el área de alimentos procesados, sector donde el dominio de esta familia era indiscutible.
Lorenzo Mendoza, uno de los últimos jerarcas de Polar, no ha tenido que trabajar ni invertir, solo llevar adelante, junto con sus amigos financieros, lo que le dejó su papi, Mendoza Quintero, bien montado. No es un emprendedor, ni su familia es un ejemplo de trabajo y esfuerzo. A lo sumo solo han sido unos habilidosos operadores para chulearse al Estado venezolano.